Saludos, mi nombre es Arlene. En esta ocasión les estaré hablando sobre el rotafolio. El rotafolio es un medio de comunicación grupal, conocido también como papelógrafo o portafolio gráfico. Se compone de un caballete o trípode y folios o hojas que sujetas al caballete se les puede dar vuelta descubriendo un nuevo contenido. Dentro de las características es que el contenido en cada hoja puede ser gráfico, puede ser dibujos, diagramas, fotografías o letras que son mostradas una después de otra con las descripciones relativas a cada imagen. Existen dos tipos de rotafolio, el modelo trípode como este y el modelo mesa. El rotafolio se usa para apoyar la presentación de un tema, para explicar, para ilustrar, para resumir y complementar otras ayudas didácticas. Dentro de las ventajas o puntos fuertes que tiene es que no necesita electricidad. Su contenido permanece y se puede consultar las veces que sea necesario y se puede preparar con anticipación. Es un objeto móvil y se puede trasladar con facilidad. Estas hojas se pueden guardar, es muy práctico pues puede marcar una hoja con post-it y puedes volver a utilizar el contenido que ya habías utilizado. Dentro de las desventajas es que no puede ser en un público numeroso, la visibilidad puede ser un problema y que se necesitan muy buenas escrituras. Dentro de los pasos para la elaboración de hojas de rotafolio, le voy a dar algunos truquitos y es que tomen en consideración las características de su tema. Piense en el ambiente donde lo empleará. Se debe ubicar en un sitio visible a la audiencia de manera que todos puedan ver con facilidad el contenido de cada lámina. El sitio más adecuado para colocar el rotafolio es el lado izquierdo del pizarrón en relación al público. El expositor debe colocarse a un lado del rotafolio en el momento de realizar la presentación de las láminas y frente a la audiencia para mantener el contacto visual con todo su equipo. Se recomienda utilizar un puntero para señalar los detalles y no interferir en la presentación. Tome las ideas principales del tema y luego las secundarias para que lleve un orden lógico. Cada hoja debe tratar un solo asunto. Emplee frases breves, use el lenguaje y dibujo sencillo, aplique los criterios de simplicidad, contraste, equilibrio y legibilidad. Seleccione las técnicas de elaboración y realice los diseños en papel antes de pasarla a las hojas de rotafolio. Emplee color para mayor atractivo, pero con armonía. Haga algunas pruebas de presentación antes de usarlo en clase. Finalmente, analice qué falta y qué puede ser mejorado y realice las mejoras pertinentes. Ahora hablaremos de unas cuantas técnicas para la elaboración de las hojas de rotafolio. Para facilitar la escritura en las hojas de rotafolio es conveniente elaborar una hoja guía con márgenes y rayado. A esta hoja guía se le designa con el nombre de machote, que es algo como esto que tengo aquí. Esta se coloca debajo de las hojas donde se va a trabajar. El machote debe tener un margen superior de 10 centímetros y en cada línea debe tener una medida de 2.5 centímetros. El rayado de la hoja guía debe hacerse con un marcador negro, cuestión de que pueda visualizarse cuando pongamos la hoja que va encima. El margen inferior debe ser no más de 4.5. Existen varias técnicas para su elaboración, entre las que abordaremos la siguiente. Existe la serie de hojas. Esta técnica se prefiere cuando el tema es largo y se divide por ello en subtemas o capítulos, cada uno de los cuales se presentan en hojas independientes para obtener una secuencia. También está la técnica de develado. Con esta se puede lograr una mayor expectativa en cuanto al material que se presentará. Puede ser por cortina, por solapa transparente, por bolsillo, por banda, sobrepuestas y animación. Yo le voy a hablar sobre la técnica de cortina. Esta técnica se coloca otra hoja de papel con clips, como esta, y cinta adhesiva sobre el material que vamos a cubrir. La hoja que se desliza deberá estar limpia y será el mismo material de la que lo oculta. Debe ser del tamaño del mensaje a cubrir.
Los lados de la hoja escrita deben forrarse con cinta transparente para que la cortina se deslice con facilidad. La técnica de solapa. Esta técnica consiste en una serie de hojas de papel con bordes horizontales o verticales que permiten ir descubriendo la información por palabras o temas. Con esta técnica se logra una mayor atención por parte del auditorio, mientras que el cartel, al presentarse, toda la información de una vez puede causar dispersión en la atención. Si decide utilizar la técnica de las solapas verticales, deberá distribuir el contenido del mensaje de abajo hacia arriba. Cuestión de que lo vaya revelando de una manera legible para el público. Pues, dada la primera información, que sea desde abajo hacia arriba. Muchísimas gracias. La dejo con mi compañera Anibel. Continuamos con lo que son las técnicas para el develado de un rotafolio. Aquí tenemos la técnica de solapa transparente, la cual consiste en colocar la información base en una hoja y luego colocar la información complementaria en una hoja transparente, plástica o papel celofán. Como tenemos acá en la imagen, aquí tenemos la información base. A medida que vayamos explicando, colocamos las informaciones complementarias hasta el final obtener la imagen deseada. Continuamos con la técnica de ventanas, la cual consiste en graficar un diagrama o la información que usted quiera presentar. En este caso tenemos un diagrama en pastel, el cual colocaremos en la página que queremos descubrir la información base y luego abriremos ventanas en las hojas que vayamos a descubrir. Como en este caso, tengo mi rotafolio de mesa y tengo la técnica de ventana con un diagrama de pastel. En la primera hoja tengo solo la parte A del diagrama. En la segunda hoja tengo la parte A y B y al final tengo el diagrama completo. Como pueden ver, son tipo ventanas, por eso a esta técnica se le denomina técnica de ventana. Seguimos con la técnica de bolsillo. Esta técnica consiste en abrir una ventana, que realmente será un bolsillo al final, donde se colocará una funda plástica detrás, de un poco más grande que la ventana que hemos creado. Luego se crean tarjetas con la información que vamos a mostrar. Imaginemos que en este caso tenemos la relación de la visión con el tamaño de las letras, donde aquí colocamos diferentes tamaños de la letra A y a medida que vayamos explicando vemos que las letras se van poniendo más pequeñas con relación a la distancia de la visión. Seguimos con la técnica de bandas sobrepuestas. Esta consiste en abrir un corte vertical de ambos lados del papel de rotafolio y en medio colocamos una palabra clave. Acá en mi rotafolio de mesa tengo un ejemplo como tal, donde se pueden visualizar los cortes y dentro de estos colocamos una banda del mismo tamaño de los cortes. Imaginemos que estamos en una clase de contabilidad donde estoy expresando los términos o palabras claves en contabilidad. Aquí tengo la palabra activos, pasivo y capital. Estas bandas se pueden hacer del papel que deseen, cartulina, papel de construcción, el que esté a su alcance. Continuamos con la técnica de animación. Esta técnica consiste en abrir un corte vertical, ya sea del lado izquierdo o derecho, a lo largo de la información. Luego creamos una flecha y la colocamos en la parte de atrás por el lado que hemos cortado para moverla de esta forma. Imaginemos que tenemos una clase
con diferentes párrafos, donde vamos a explicar párrafo por párrafo qué queremos expresar. Y a medida que vayamos explicando los párrafos, vamos moviendo la flecha. Hemos combinado lo que son las técnicas para el develado. Aquí tengo unas técnicas o tips que se utilizan a la hora de trabajar con un rotafolio. Dice que presente oportunamente hoja tras hoja y explique. Es necesario explicar cada hoja y no dejar a la imaginación de los participantes. Colóquese del lado derecho del rotafolio cuando explique su contenido. En caso de ser diestro, puede colocarse del otro lado. Diríjase a la audiencia, es decir, cada vez que usted esté explicando, diríjase a sus participantes, a sus estudiantes, nunca le dé la espalda. Use puntero para señalar. En este caso debe utilizar un puntero el cual le pueda permitir la visión a su participante, porque recuerde, cuando utilizamos rotafolio es para un grupo de personas pequeño. Cuando utilice técnica de develado como de cortina, debe hacer la técnica de cortina develando la información al mismo tiempo. Nunca un lado antes y otro después, al mismo tiempo, para que la técnica sea efectiva. En el caso de las otras técnicas, debe colocar la hoja en la parte de atrás, cuestión de que cuando usted vaya a reutilizar el rotafolio, la pueda obtener ahí mismo, no debe arrancarla. Y por último, debe intercalar hojas en limpio. Es decir, si usted está utilizando un rotafolio con informaciones y quiere explicarle algo de manera expositiva a sus participantes, debe colocar hoja en blanco y tapar la información que sigue, cuestión de que sus participantes no se distraigan con la información. Para elaborar una presentación de PowerPoint de calidad, hay que tener en cuenta algunos criterios que son los que nos llevan a que esta presentación cumpla con los objetivos planeados. Pero primero que todo, para los que no sabemos qué es PowerPoint, PowerPoint es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado. Asimismo, este realiza presentaciones en diapositivas, animaciones de texto, imágenes e incluso podemos añadir videos. Muchos lo hemos usado desde el colegio, en la universidad y hasta en el mismo trabajo. Hay que tener en cuenta, como ya mencioné, algunos criterios de calidad. ¿Cuáles son los criterios de calidad que tenemos que tener en cuenta, tener pendiente cuando vayamos a hacer nuestra presentación? Primero que todo, el propósito, también el desarrollo del tema, la coherencia, la confiabilidad, la consistencia y la legibilidad. Vamos a ver esto uno por uno. El primero es el propósito. ¿Qué tengo que hacer antes de realizar mi presentación? Tengo que determinar el propósito de esta, si quiero informar, si quiero entretener, si quiero persuadir, entre muchas otras opciones, para así mantener un enfoque claro, llevar un mensaje a la audiencia, que es por qué estoy haciendo esto. El segundo criterio es el desarrollo del tema. Después de que decido mi propósito, después de que lo identifico, mi propósito, tengo que desarrollar. Tengo que generar ideas, desarrollar el contenido que va a incluir la presentación. ¿Qué es lo que voy a poner? ¿Qué información voy a tener en mi presentación, en mi PowerPoint? El tercer criterio es la coherencia. La presentación debe de transmitir una idea principal y cada diapositiva debe apuntar de una manera u otra a esta. Tenemos un título de qué vamos a hablar. Después cada diapositiva me va a estar dando alguna información específica de este título. La confiabilidad. La información compartida debe ser verídica y confiable. Es recomendable compartir datos para apoyar la información presentada y si compartimos datos, estos deben ser de fuentes confiables. Otro criterio, el quinto, es la consistencia. Se debe mantener un formato, una gama de colores persistente. Esto es en cuanto a la estética. La presentación debe tener una continuidad. No puedo poner una diapositiva de un color, la otra de un color que es contraste muy fuerte. Tiene que llevar toda una misma línea. Y el último criterio es la legibilidad.
Las diapositivas deben de ser fáciles de leer. Se debe evitar cargarlas con texto, con imágenes, con efectos, porque como sabemos todo en exageración es malo. Al final eso va a estar obstruyendo el aprendizaje. Aparte de estos criterios, es bueno tener en cuenta algunos consejos o algunas recomendaciones cuando vayamos a realizar nuestra presentación. Primero que todo, simplifica el texto. Trata de decir lo que quieres decir de la forma más sencilla posible. Limita a un mensaje por diapositiva. No pongas diferentes ideas en una diapositiva porque al final va a confundir a los participantes. Ordena el contenido. Tiene que tener un orden lógico desde que empieza la presentación hasta que termina. Enfócate en el tema. No tiene sentido que hables de cosas que no tienen que ver con el tema, porque al final, igual que lo anterior, va a desviar la atención de los participantes y no va a dejar que se cumpla el objetivo que se definió al principio. Sé consistente con el diseño. Como mencionamos, también tiene que ver con la estética. PowerPoint nos da muchas opciones de diseños para nuestras diapositivas y lo ideal es que se mantenga una desde principio hasta fin. No podemos poner muchos diseños porque no se ve bien, no es muy estético. También es recomendable usar imágenes, videos, gráficos, animaciones. Esto le da vida a las palabras que estamos diciendo, capta la atención de los participantes. No uses demasiados colores o tipos de letra, igual que con las imágenes, igual que con los efectos. Cuando variamos mucho, al final lo que estamos es distrayendo. No uses tipo de letras pocos comunes. Aquí hay poco comunes. Aquí hay muchos tipos de letras, muchos diseños. Si usamos algunas que son un poco extrañas, al final eso puede distraer a los participantes, no se pueden concentrar. Es ideal también variar el tamaño de las letras entre el título y el contenido. Esto da como una idea de qué es lo importante, de qué estamos hablando, el título, y después un poco más pequeño ya la información, el contenido. Y por último, usar negrita, usar cursivo, usar subrayado solo para palabras claves. Aquí cuando queremos resaltar una palabra que vamos a definir, que es importante, usamos una de estas opciones, pero al igual no tiene sentido que todas las palabras estén en negrita, sean cursivas, estén subrayadas, porque al final se pierde la idea de enfatizar una palabra específica. Estos son todos los tips o recomendaciones que podemos dar para realizar una buena presentación de PowerPoint, además de los 6 criterios de calidad que hay que tener en cuenta.